Coloma debería estar ahí como la bisagra entre el Congreso y el Ejecutivo. Pero le tocaría ser la cabeza política, le tocaría ser el eje con el Congreso y al mismo tiempo ser el vocero. ¿Quiroz va a estar en el gobierno? Sí. Pero a lo mejor no va a ser en Hacienda. Sí. ¿Economía? A lo mejor va a ser en economía. Claro. Hicimos la campaña ¿para qué? Para que estos gobiernen. Claro. Para que la derechita cobarde a la que le pegamos todo el tiempo sea parte Por eso, de nuestro gobierno. En esa figura aparece la de Mara Cedini, que la ha oficiado de vocera hasta de José ahora, Antonio sí. Cast durante la campaña, que está muy bien evaluada, que eventualmente podría tomar ese rol. Sé que están buscando otro nombre Ya. para tener otra alternativa. Al final la decisión, correrá por parte del presidente. Sí. Sé que ese nombre es Luis Silva, pero Profe Silva. el profe Silva, pero en la dinámica que hay hoy día, ¿Ya? gusta más Mara Cedini que Luis Silva. Esa es una, y los conozco a ambos, Sí. y con todo el cariño que les tengo y respeto a ambos, creo que comunicacionalmente tiene más fuerza Mara Cedini que el profe Silva, digamos, claramente. No, Ojo que Y también, perdón, y con esto, y quizás un poco más de chispeza política y de, comillas, maldad política, la encuentro en Mara Cedini más que en el puede profe ser. Silva. Ojo, lo encuentra más ingenuo a Luis Silva. No quiero usar esa palabra que no corresponde, lo encuentro con menos experiencia, que no es lo mismo. No, a ver, ojo también con revisar la historia, digamos. Recordemos que en el gobierno del presidente Piñera, el primero, optaron por una decisión política que era también buscar un rostro jovial, femenino, que de alguna manera matizara con la calidad ejecutiva del presidente Piñera. Y ese nombre fue Ena von Baer. Claro. Y Que fue la vocera de... Fue la vocera durante el primer periodo, hasta que finalmente eso no dio para más, y ella se fue y después terminó siendo candidata a senadora y asumió una empoderada Cecilia Pérez. Qué bueno que me mencionas el nombre de Cecilia Pérez. Porque Cecilia Pérez también es un nombre muy importante en este juego. Sí, lo es. Porque el puente entre Renovación Nacional y los republicanos es Cecilia Pérez. Lo es. Es Cecilia Pérez, y es Cecilia Pérez básicamente porque tiene una relación muy cercana con los Carter, Ajá. tanto Sí. con Rodolfo como con el diputado Álvaro Carter. Sí, sí. Y de hecho estuvo muy cercana a renunciar a Renovación Nacional después que se desechó la idea de la primaria en la derecha. Sí, claro. Y ella tiene un rol muy preponderante. Entonces ese es un nombre que también no habría que descartar para alguna función. Sí. Algunos me han hablado del Ministerio de la Mujer, que eventualmente podría ser Cecilia Pérez, la ministra de la Mujer. Y que sería un muy buen nombre en esa cartera, que generalmente no ha brillado tanto, no ha brillado en una forma que corresponda con la importancia que el tema mujer tiene en la sociedad actualmente. Es un problema. Y estoy hablando de varios gobiernos. No Ahora, ojo que estamos adelantando un punto. Porque estamos dando por asumido, yo creo que con cierta facilidad la UDI se va a plegar al gobierno republicano de todas maneras. Pero hay una definición pendiente en Renovación Nacional de qué es lo que va a ocurrir. Porque acá hay una segunda pelea, una segunda discusión más bien. Si es que Renovación Nacional va a dar libertad de acción para que sus militantes entren al gobierno sin ser parte del gobierno, o si Renovación Nacional va a ser parte del gobierno. Y esto puede ser, nuestros telespectadores pueden pensar que esto es un matiz, una cosa muy relevante. No es una decisión Pero importante. es una decisión súper importante. Se nota mucho en el Parlamento. Exacto, por supuesto. Porque obviamente aquellas cosas que son positivas que plantea el gobierno, sin lugar a dudas, Renovación Nacional las va a votar favorablemente. Bueno, esa es la tesis de Galilea. La tesis de Galilea de colaboramos desde fuera. Exacto. Pero hay otra tesis, la tesis de Desbordes, Cecilia Pérez, etcétera, que creen que hay que sumarse al gobierno, porque al final del día, lo que pueda ocurrir, digamos, éxito o fracaso del gobierno, va a repercutir favorablemente para Renovación Nacional en esa perspectiva. Hay otros, y tú mencionas a Rodrigo Galilea, que plantean una tesis un tanto distinta, que es que, voy a ejemplificarlo de la siguiente manera, como alguien me lo explicó. Este gobierno, el gobierno del presidente Kast, probablemente en algún minuto de su vida va a tener un 4 de septiembre, el equivalente al plebiscito que de alguna manera, digamos, afectó la credibilidad y la continuidad del gobierno del presidente Boric. Cuando ese 4 de septiembre ocurra, ¿a dónde le conviene más estar a Renovación Nacional? Estoy pensando en política fría y dura. Sí, claro. ¿Le conviene asumir las pérdidas? Si es que eventualmente las pérdidas son relativas, digamos, por ejemplo, digamos, a que le entreguen, decirlo como me lo dijeron a mí, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Subsecretaría de Pesca. O, no, de pesca está. No, claro, está chicón, digamos, está chicón. bien preparado. Está listo. No, la subsecretaría, no sé, ¿cómo se llama esta cosa? De turismo, digamos, alguna cosa, digamos, que sea más bien testimonial, o si efectivamente van a participar del gobierno en forma activa.
Sí. Entonces ahí ese margen de discusión todavía está pendiente. Bueno, hay otros nombres que están encima de la mesa. Está el de Germán Codina como ministro de Desarrollo Social y Familia, Ujú. que es un nombre que gusta mucho. Y que Tiene toda una genera, experiencia, y que sí. genera alguna resistencia en todo caso. Sí, en Chile. claro. sí, obvio, sí, o sea, claro. digamos lo que terminó por pasar con Codina al momento de salir Ajá. hacia José Antonio Caz, el comando de Caz, no fue algo que... No fue gratis, no fue, ni para claro. él, ni para la gente con la cual él... A ver, recordemos que él fue alcalde de Puente Alto. En Puente Alto llevó una candidata que era su... no voy a decir delfín, digamos, sería muy peyorativo para Carla Rubilar, pero que era la persona a la que ella apoyaba, con la que finalmente terminó un poco friccionada esa relación. También está la historia de lo que pasó con los Osandón. Él es discípulo de los Osandón, de alguna forma. Él llega allá después de haber sido el dideco de Osandón, de Manuel José Osandón. Y finalmente esa relación también terminó quebrada. Entonces vamos a tener que ver también qué impacto produce eso, digamos, en las otras derechas. Sí, bueno, uno de los aspectos sensibles de toda, o sea, de la gestión de José Antonio Caz, porque él sabe que tiene que, si logra ganar la presidencia, sabe que tiene que marcar diferencias inmediatas con su antecesor en temas de seguridad. El nombre que me dieron a mí como un eventual ministro de seguridad está en el círculo de quienes han trabajado el aspecto de seguridad, ¿Ya? que sería el general Daniel Tapia. Ya. Daniel Tapia es el nombre que me mencionan a mí como eventual ministro de seguridad, ya que insisto, es un nombre que gusta por su experiencia, por haber sido uniformado, y entonces evidentemente es un nombre que interesa mucho. Y el otro aspecto es el aspecto económico. Y aquí yo tengo dos versiones. Uy. Uno me dicen, Quirós va sí o sí como ministro de Hacienda, ¿Ya? pero O hace... sea, después de la media prestada de ropa, porque no le prestó ropa, le prestó el closet completo en la... a Quirós ¿Sí? está ahí. Ya. Pero Ujú. un orejero me dijo hace 48 horas, me dijo, sí, ¿Quirós va a estar en el gobierno? Sí, pero a lo mejor no va a ser en Hacienda, Ujú. Sí, ¿Economía? a lo mejor va a ser en economía. claro. ¿Por Ya. qué? Porque la expertise de Quirós es en la microeconomía, Claro. No en la macro. no en la macroeconomía. Así. Ya. Por lo tanto, si bien Quirós ha sido el asesor económico de José Antonio Caz y todos lo ven como el potencial nuevo ministro de Hacienda, ¿Sí? eventualmente Quirós, además, yo creo que también un poco va a protegerlo, porque el ministro de Economía tiene un papel importante, pero está en un segundo plano respecto al ministro de Hacienda. Cierto. Entonces, lo protegen por todo lo que se ha dicho, Sí, de de acuerdo. que participó en Colusión. nada, las colusiones y todo eso. Que es Entonces, un golpe difícil de manejar para la candidatura de Cast. Cuando han tocado el tema... bueno, pasó en el debate, que ya Bueno, lo vamos a ver. depende. Oye, Depende. Depende. Bueno. Perdón, depende. Depende, exacto. Entonces, está ese tema ahí encima, de que eventualmente podría Quirós no ser el ministro de Hacienda y ser el ministro De de Economía. Pero eso depende. Así, a mí me han hablado también de otra figura, Ajá. que Quirós podría ser el ministro de Hacienda ¿Ya? y que el subsecretario de Hacienda podría ser Rodrigo Álvarez, De nuevo. que podría ser nuevamente Rodrigo Álvarez, Por eso, nuevo. uso el de nuevo porque fue subsecretario de Hacienda de Sebastián de Piñera. Sebastián Piñera. Es que yo creo que Rodrigo pinta más para ministro, no solamente por su experiencia, sino por su calidad. Y además Su fue calidad ministro. Es que su calidad profesional. por ahí va. Fernando. Porque a mí me han tirado dos nombres que podrían ser ministros de Hacienda si se produce este enroque. Ajá. Es decir, que no sea Quirós, que Quirós Ok. se le lleven al De Ministerio de acuerdo. Economía. Ya hay dos nombres para eventualmente tomar el Ministerio de Hacienda, que, insisto, es un ministerio que da muchas señales. Uno es el señor del apellido compuesto, Ok. Klaus Schmidt-Hebel. Ujú. Ese es uno. Y el otro es precisamente Rodrigo Álvarez. Así es. Yo he sabido Ujú. que hay más simpatías por Álvarez que por Schmidt-Hebel. Pero no por un tema personal, por un tema de que tiene, y por no solamente experiencia, ambos tienen experiencia, por favor, ambos son economistas de primer nivel, digamos, pero en términos políticos, ya Rodrigo conoce la política por dentro y tiene un espíritu más flexible que el de Klaus. Ahora, hay que decir dos cosas. Yo pensaba en mis errores, que Rodrigo Álvarez por eso podría ser de los primeros ministros de Hacienda abogados que han habido. Nicolás Aguirre es abogado. Es abogado, sí. Yo no sabía. Sí. Ignacio Briones también es abogado. También es abogado. Yo Fíjate pensé que que era- estoy sorprendido. Ahora, te agrego una cosa más. Es conocida la cercanía que tiene José Antonio Caz con Rodrigo Álvarez. Son amigos desde la universidad. Sí. Por lo tanto, es perfectamente factible pensar de que Caz va a optar por alguien que sea de su estricta confianza para esto. Sí, oye, está entretenido esto. Sé que vamos a seguir de largo con esto, Rolito, y vamos cambiando porque igual han Sí. pasado estas cosas, pero. Sí, Pero- Aparte que nos quedan 8.000 nombres que No, pero es que en realidad Son 25 tenemos ministerios. Claro. más todavía respecto de los nombres para el gabinete de José Antonio Caz. Antes te quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl
Contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es el momento exacto de la pausa comercial. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir con el abogado Marcelo Brunet. Mucho gusto. Sí, Depende. Depende. Sí. Oye, depende. Sí. Con el pescador Chijón Ley. Estamos entregándoles básicamente información que tenemos respecto del gabinete de José Antonio Kast. Un poco para hacer el resumen, el ministro encargado de la relación con el Congreso sería el elegido Juan Antonio Coloma, que también sonó para ministro del Interior, pero para eso quieren hacer una fusión, que Mara Cedini es la primera carta para vocera, pero que también están pensando en Luis Silva, que en el Ministerio de Seguridad el nombre que me lanzan a mí es el de Daniel Tapia, el general Daniel Tapia, que hay dos nombres o sea, hay un gran candidato para el Ministerio de Hacienda que es el ministro, o sea, es el actual asesor económico Jorge Quirós, sí. pero que Quirós, para protegerlo, lo cambiaría en Economía y que en el Ministerio de Hacienda podría estar o Rodrigo Álvarez o Klaus Schmidt-Hebel, que son los dos nombres que más gustan para ese cargo. Contamos que el enlace de Renovación Nacional con los republicanos es Cecilia Pérez y que suena como eventual ministra de la Mujer en un gabinete de José Antonio Kast. Pero hay cosas todavía por resolver. Sí, señor. Y esta yo creo que les va a gustar a los dos porque los dos no la imaginan. A ver. A ver. Hay sectores en republicanos que coquetean, mira lo que te voy a decir, pues, coquetean con la idea, a propósito de esto de dar señales, Sí. coquetean con la idea que quien asuma el Ministerio del Trabajo sea Evelyn Matei. Mira. Tú, ¿eh? Es una idea. Sí. Es una idea. Hay gente en republicanos que no les gusta esa idea. Pero en el tema de las señales, Que es una tremenda señal. Claro. sería una gran señal. Si ella estuviera dispuesta. Si ella, bueno, pues también está ese otro tema. Si ella en definitiva está dispuesta o no está dispuesta a eso. ¿Por qué es la señal? Porque Evelyn Matei es la ministra del millón de empleos del gobierno de Sebastián Piñera, una mujer que conoce al dedillo cómo funciona el Ministerio del Trabajo, que tiene todas las competencias para eventualmente ser una gran ministra del Trabajo en uno de los aspectos que la gente necesita. Necesita empleo, necesitamos mejorar precisamente los ingresos, los salarios. Sería la persona indicada para corregir todas las irregularidades que también se han estado viendo en estos años en la dirección del trabajo. No, sin duda. Sí, ahí nuestro abogado Marcelo Brunet se conoce de memoria todo lo que pasa dentro. Es tremenda la relación, digamos, particulares versus Estado. Probablemente no hay lugar donde se manifieste en peor forma que con la dirección del trabajo. Ahora, hay un punto en eso. Yo siempre me acuerdo de el ejemplo de nuestra amiga Javiera Rodríguez, la capitana, que venía del mundo de la UDI y terminó siendo reclutada por republicanos para ser candidata a diputada. De hecho, fue electa diputada y hoy día es una de las 31 integrantes de la bancada. 30, perdón. Araya suspendió Está suspendido, sí. Correcto. Pero la capitana fue objeto de troleo permanente por parte de los bots, por parte de una serie de gente del mundo republicano, porque acá hay un tema también que estamos obviando, y por eso tú dices de que hay una parte republicana que se resiste a estas cosas, que es que al final del día ellos terminan afirmando, bueno, hicimos la campaña ¿para qué? ¿Para que estos gobiernen? Claro. Para que la derechita cobarde a la que le pegamos todo el tiempo sea parte de nuestro gobierno. Por eso es que, insisto, hay sectores en republicanos que ven esta idea con buenos ojos. En el fondo es por la señal que involucra. Claro. Los que están en contra, no es tanto ese argumento que yo he puesto arriba, lo que me han dicho a mí. ¿Ya? Lo que a mí me han dicho es que Evelyn Matei representa la reforma de pensiones. Entonces, como a republicanos no les gustó la reforma de pensiones y una de las razones por las cuales se produjo el gran quiebre en la derecha fue precisamente la aprobación de la reforma de pensiones. Entender la chiva más barata que hemos leído en los últimos 500 años. Pero una de las cosas que está arriba de la mesa es precisamente la dificultad que le generaría al gobierno de José Antonio Kast avanzar en esta promesa que en algún minuto hicieron de encontrar una fórmula para eliminar